Hechos 5, 34 en adelante. Dice así: entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas. ¿Quién se levantó? Diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le seguían o le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. ¿Reducidos a qué? Vale. Quiero hoy, hermanos, compartir acerca de Teudas. Teudas, un Mesías falso. Un Mesías falso. La razón es que la Biblia está llena de pasajes muy interesantes en los que de repente nos dejan luz al respecto de temáticas que vivimos en nuestro diario andar. De temas, hermanos, que son tan interesantes, tan controvertidos en algunos casos, que nos llevan a hacer análisis profundo y de obtener lecciones muy necesarias para nosotros y para los que están a nuestro alrededor. La Biblia está llena de personajes y nos hemos dedicado a predicar últimamente de personajes basados en la relación, en profundizar, en cuidarnos, en guardar nuestra alma y nuestro espíritu para Dios y mantenernos en esa profunda relación que nos bendice y que nos proporciona la seguridad, no solamente de vida eterna, sino de una buena vida terrena, de una salud espiritual estable, de una manera de creer muy sana. Y es importante esto, lo digo, hermano, con mucha firmeza. La razón es que cada vez la fe en el mundo se enferma más, se debilita más, se levanta más gente rara cada vez. Hermano, estamos tentados por el mundo entero a ser disminuidos, afectados, enfermados en la fe. La Biblia dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará y algunos apostatarán de la fe. Así que cuando contemplamos y analizamos la fe de los últimos tiempos, es una fe que sufre crisis, que sufre ataques violentos, y que en esos ataques la fe debe ser defendida, la fe debe ser cualificada, debe ser pulida, la fe debe ser bien atendida. Y es muy interesante, hermano, el hecho de que la palabra de Dios registra fórmulas, episodios, historias que nos llevan a darle calidad a esa fe que debemos guardar, que debemos proteger juntos, a esa fe en Jesucristo que es, hermano, el pilar de nuestra vida, por lo menos los que hemos entregado nuestro corazón a Jesús. De esta manera encontramos este pasaje. Un pasaje le sitúa en la historia cuando los apóstoles comenzaron a predicar el evangelio a todo lo que se movía. Comenzaron a hablar de tal forma, hermanos, que era impresionante el ímpetu con que lo hacían. Los apóstoles comenzaron a hablar de Cristo y de este crucificado. No estaban hablando de sectas, no estaban hablando de política, no estaban hablando de maneras de creer no, estaban hablando de Jesús. ¿De quién hablaban? Si usted mira la predicación del libro de los Hechos, la predicación era diáfanamente clara. Jesús y este crucificado. Así lo dijo el apóstol Pablo. Hablaban de Jesús y este crucificado. No se ponían a hablar de que si el Papa, que si Nerón, que si no sé cuánto. No. No perdían tiempo en esas historias, hermano. Paréntesis. Les animo a canalizar ese ímpetu que tenéis algunos de poner cosas en el Facebook, a canalizar vuestro ímpetu hacia levantar el nombre de Jesús y bendecir a la gente con el evangelio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? No habléis de sandeces, por favor. Por favor, hermano, aprovecha el medio para
distribuir amor, bendición, gracia, para ser un imán que otros vengan a ti con alegría y bendición para encontrar en ti y a través de ti y de estos medios que son tan útiles a Cristo y a este crucificado vivo en ti, amante, comprensivo, un Cristo hermoso. Amén. Cierro el paréntesis. Hermano, en medio de aquel jaleo que vivían los apóstoles, fueron hermanos encarcelados. No pasa nada, es un plástico que hay ahí que se cae de vez en cuando. No son disparos. Los metieron presos, hermano. Los metieron presos por predicar el evangelio. No fue la única vez que metieron presos a los apóstoles, sino que metieron presos a los apóstoles por predicar el evangelio en esta oportunidad, y algo tremendo sucedió. Y es que un ángel les visitó de noche y les liberó. Les liberó. Así que, y les dijo, tenéis que ir al templo a seguir predicando a Jesucristo. Ese fue el mensaje del ángel. No iban a discutir acerca de qué religión y tal, o que si el Papa, que si no. No. Seguir predicando a Cristo en el templo. Y ellos se fueron al templo. Por la mañana vinieron los judíos a buscarlos porque los habían encerrado y consiguieron que no estaban allí y que los dos guardas estaban apostados en la puerta de la cárcel, todo cerrado, todo con llave, todo con las cadenas, y ellos no estaban dentro. Hermanos, se llevaron una sorpresa y dijeron, los guardas dijeron, aquí no ha salido nadie. Y vieron la cerradura puesta y los candados puestos y las llaves en el bolsillo de los guardas. Pero los apóstoles estaban en el templo y se llevaron un sorpresón, hermano, les entró miedo. Pero allá fueron al templo a buscarlos y los llevaron delante del concilio. Fariseos, saduceos, escribas y en línea general a quienes el Nuevo Testamento llamaba los judíos, no porque solamente eran de raza judía, sino que se les dio la categoría de judíos a fariseos, saduceos y escribas. Gente religiosamente recalcitrante, personas que, de aquellos que dijo Jesús, que coláis el mosquito y tragáis el camello. De aquellos que Juan ya les había llamado víboras, serpientes, sepulcros blanqueados, que los mandó a hacer frutos dignos de arrepentimiento. De aquellos a los cuales Jesús le dijo hipócritas. Esos mismos eran los judíos que estaban, ese grupo que Jesús mencionó como judíos, estaban reunidos fariseos, saduceos, escribas y algunos otros medio políticos religiosos que querían dominar todas las cosas y que el evangelio de Jesucristo no avanzara. Por lo tanto, delante del concilio donde estaban todos estos, comparecían los apóstoles y les exigían que no predicaran a Cristo. Y ellos, con los pantalones bien puestos, como usted tiene que ser, con la falda bien puesta, aunque no habían mujeres en esa lista apostólica, pero habían mujeres que servían al Señor, dijeron, es menester que obedezcamos antes a Dios que a los hombres. Entonces se enfurecieron, hermano. Entonces crujían los dientes y dijeron, matémosle. Los vamos a matar ahora mismo. No quieren atender a nuestras órdenes. No quieren hacernos, entonces los matamos. Porque el diablo, hermano, se ofende cuando nosotros predicamos a Cristo. En cambio, cuando tenemos conversaciones de la novela, no se ofende. Si hablamos de moda, no se ofende el diablo. Pero cuando hablamos de Cristo, hermano, le entra el enfado terrible. Y así le entró el enfado a aquella gente. Pero hubo un fariseo, una secta religiosa de aquel momento, que apegados estrictamente a la ley y con un celo profundo por la ley y el Pentateuco, llamado Gamaliel, maestro entre los fariseos, apreciado por el pueblo, que se puso en pie y dijo, estimados señores, hoy es necesario que atendáis a lo que vais a hacer. Y lo dice allí. Vamos a leerlo textualmente para yo no añadir ni quitar.
Un poquito antes, el 35 está esto. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. 36. Porque ahí está. ¿Quién está hablando? Gamaliel. Y viene ahora a hablar de un hombre llamado como Teudas, que es el que a nosotros nos interesa esta mañana. Aunque por supuesto Gamaliel también, y los apóstoles también, y Jesús más. Pero quiero mencionar este detalle del Teudas. Dice: porque antes de estos días, ahí estaban los apóstoles compareciendo, ahí estaban los judíos condenándoles y con ganas de matarle. Se levanta este fariseo llamado Gamaliel y dijo: porque antes de estos días, o sea, de estos días que han habido todas estas revueltas, de estos días que estos hombres se han levantado para predicar una nueva religión o una nueva cosa según el entender de ellos, antes que sucediera todo esto que ha sucedido, dice, pero antes de estos días se levantó Teudas. Hermano, el nombre de Teudas, eso de Teu, viene de Teo, que quiere decir Dios. Ya sabéis que teología es el estudio de Dios, así que Teo, todo este asunto viene de Dios. Eso implicaba que en su nombre él se había determinado ser una especie de Mesías, de divinidad, de persona enviada de Dios con características divinas. Así se había presentado al pueblo. Era un hermano revolucionario de aquel momento, uno de los que llamaban celotes, por el celo que contenían en su corazón en defensa del pueblo judío. Teudas, hermano, no solamente se había levantado como alguien enviado de Dios, pero por su cuenta, porque él mismo decía ser. Nadie decía de él, sino él se llamaba. Ya lo veis, ahora lo vamos a mencionar, porque está ahí en el versículo. Pero él se levantó como un Mesías, como alguien que tenía la respuesta, como una persona superdotada, extraordinaria, milagrosa. Dijo: yo soy capaz de dividir también el Jordán. Y cuando la gente le escuchó que era capaz de dividir el Jordán, le pusieron un apodo que se llamaba el Moisés del Jordán. Ya sabéis que Moisés había dividido el Mar Rojo y que más adelante uno de los profetas había dividido, Eliseo había dividido el Jordán, y él entonces se levantó como un profeta nuevo, como un Mesías nuevo, y dijo: yo voy a dividir el Jordán. Pero no dividió nada. No dividió nada, se planteaba como un falso. La historia registra que se planteaba de una manera, hermanos, que era alucinante. O sea, Josefo, el escritor antiguo no cristiano, reconoció que un tal Teudas se había levantado y que un grupo como de 400 personas, de 400 hombres, le siguió, los convenció. Hermano, hay entre el mundo ahora mismo cantidad de personas que van diciendo cosas sobre ellos, y es importante que tengamos cuidado. Es importante que podamos estar sintonizados con lo que Cristo es para nosotros. Y porque muchas veces quienes se autollaman, se autodenominan, quienes están buscando una titulación, tienen motivaciones negativas. Y es necesario que con más atención atendamos a la palabra de Dios. Que atendamos, hermano, a seguir a Cristo. He allí el Teudas diciendo que era alguien, dice Gamaliel acerca del Teudas. Él, su propio nombre, dice alguna cosa. Los 400 hombres que le siguieron dicen alguna cosa. El hecho de que prometía dividir el Jordán decía otra cosa. Pero todo lo había creado él mismo. Al respecto de Jesús, y contrario a esto, Jesús dice a sus discípulos: ¿quién decís vosotros que soy yo? ¿Qué dice la gente que soy yo? Pero cuando alguien necesitó evidencia certera de quién era Cristo, le mandó a decir: decidle a Juan que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los paralíticos son levantados y que a los pobres les es anunciado el evangelio. Decidle a Juan que no es lo que yo digo, que venga a ver, decirle lo que habéis visto, decirle lo que está pasando, porque la poderosa evidencia real del evangelio son hechos. Porque usted me dice que es buena cocinera, demuéstremelo.
me puede invitar a comer a su casa. Si usted dice, yo soy un buen padre, pues eso lo dirán tus hijos. Y yo soy una buena mujer, me lo dirá tu esposo, guapa. ¿Sí o no? Que yo soy un machote, me lo dirá tu esposa, guapo. ¿Sí o no? Es que a veces, hermanos, queremos ser lo que no somos. Y nuestros dichos nuestros hechos no dejan escuchar nuestras palabras. Nuestras acciones estorban y hacen ruido sobre nuestras palabras. O sea, que hablamos más de lo que hacemos. Hablamos más de lo que hacemos, hermano. Y es necesario que nuestros dichos estén acompañados por nuestros hechos. Y que el mismo cristianismo que vivimos en la iglesia, en la presencia de Dios, levantando las manos y siendo tan fieles y tan hermosos aquí en la iglesia, también lo seamos en la casa. Es tiempo que el evangelio cobre vida entre las paredes de nuestro hogar, entre las calles de Madrid y en las paredes de nuestro trabajo. Es tiempo, mis queridos hermanos, que el evangelio se note en nuestras vidas por lo que hacemos. La fe sin obras es muerta. Y Teudas, hermano, era contrario a esto que el apóstol Santiago nos enseñó. Porque Teudas decía él lo que él era. Ahí está, hermano, mira lo que dice ahí. Teudas decía que era alguien. Decía que era alguien. ¿Qué dice usted de sí mismo? Más bien, me atrevería a preguntarle, hermano, ¿qué dicen sus hechos que es usted? ¿Qué dicen sus pensamientos, sus palabras, cónsonas con lo que hace y con lo que vive? ¿Qué dice el que está a su alrededor acerca de su cristianismo? Hermano, porque Teudas decía de sí, pero no era nada verdad. No dividió el Jordán, no era ningún Mesías. Y he aquí, hermano, lo que Gamaliel viene a hacer mucha fuerza en relación a Teudas. Porque Gamaliel dice, a este se le unió un número de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Diga conmigo, nada. ¿Sabe qué es nada? Nada. Quedó en el olvido. Mire, Jesús dijo en una oportunidad que fuéramos buenos edificadores. Y contó aquella parábola de decir que uno edificó sobre la arena y otro edificó sobre la roca. Y en los dos casos dice la Biblia que vinieron vientos y vinieron ríos y dieron con ímpetu contra aquellas casas. Y la que estaba fundada sobre la arena, ¿qué le pasó? Que fue grande su ruina. Y la que estaba fundada sobre la roca, ¿qué sucedió? Que se mantuvo firme. La otra cosa es que dice, hermano, la Biblia, que hay algunos que edifican con madera, con heno, con hojarasca, de oro, de plata, de piedras preciosas, pero que el tiempo probará la obra de tus manos. Igual, hermano, que aquel antiguo cuento infantil donde los tres cerditos, ¿no te acuerdas? Los tres cerditos y el lobo feroz, hermano. ¿Quién teme al lobo feroz? Al lobo, al lobo. Igual, la misma cosa, hermano, lo extrajeron de la Biblia. Uno vino y dijo, lo voy a hacer rápido porque yo lo que quiero es bailar y danzar. Y la hizo de heno, de paja, hermano. Otro dijo, bueno, yo la voy a hacer un poco mejor, la voy a hacer de tablitas. Y la hizo, y después los dos, el del heno y de la paja, se pusieron a cantar y a bailar. Y el otro cerdito la hizo de ladrillo. ¿Y el lobo qué? Soplaré, soplaré y tu casa derribaré. El lobo siempre viene. El lobo siempre viene, hermano. El lobo vendrá a probar una y otra vez de qué construiste tu fe. Hermano, el tiempo probará cómo es tu vida. Las agonías del tiempo, las dificultades del tiempo, los conflictos de la vida,
las enfermedades, la miseria tocará alguna vez a tu puerta. No te estoy profetizando mal, hermano. Te estoy hablando de la vida. De que capaz que mañana vayas a abrir el correo y está ahí el recibo de la luz. Te estoy hablando, hermano, de lo normal. De que de repente te den un golpe al coche. Te estoy hablando, hermano, de las cosas de la vida. Que sí, que el enemigo está en todo eso, que el lobo está en todo eso, está soplando. Pero es que ¿a quién no le sopla el lobo? Y hay algunos que le sopla al oído y se meten en unos líos de mucho cuidado. Soplaré, soplaré y la casa derribaré. Pero es así. No queda otro remedio, mis queridos amigos. No queda otro recurso. La vida está plagada de pruebas y es necesario pasar por esta. La palabra de Dios dice que la prueba de vuestra fe produce, es productiva, así que es necesaria. Porque para que nuestra fe sea una fe creciente, no como un pequeño granito de mostaza siempre. No, amigos, la fe tiene que ser plantada y tiene que crecer hasta que llegue a ser un árbol, nos enseñó la pastora esta semana. Hasta que llegue a ser un árbol, la fe tiene que crecer. Pero nuestra fe no está fundada en lo que nosotros decimos que somos. Nuestra fe no está fundada en las circunstancias o situaciones. Nosotros no somos cristianos porque Dios nos prospera. Si no nos prospera, no somos cristianos. No es así. No es así, hermano. Nosotros no somos cristianos porque el domingo yo tengo que ir al culto. No, no es así. Somos cristianos porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Porque decidimos aceptar la fe de Jesucristo, porque Él nos amó y murió por nosotros, porque es un privilegio en algunos casos sufrir por causa del Evangelio, porque venga lo que venga y sople lo que sople, mi fe estará firme, fundada sobre la roca que es Jesús. Teudas dijo que era alguien y no era nada. Y es que, queridos hermanos, tenemos que distinguir bien quién es y quién no es. Alguien preguntó cómo es la mejor forma de esconder un árbol. Esta mañana pregunté y alguien me dijo, enterrándolo. Bueno, pues entonces un árbol no se puede enterrar así tan fácilmente. Es que es un árbol. Entonces la respuesta que decía aquel escritor era poniendo un bosque a su alrededor. Poniendo un bosque a su alrededor. Y si lo queremos ocultar bien, a veces con árboles más altos que él para taparlo. Pero ponerle tierra encima, acabaremos con él. Lo extinguiremos. Y entonces, hermano, eso es lo que la mentira intenta hacer con la verdad. Obstruirla, ocultarla, relumbrar más que la verdad, ser más insidiosa, más constante, más puntiaguda, para que nosotros desviemos nuestras miradas. Pero es necesario, como dijeron los apóstoles, obedecer antes a Dios que a los hombres. Y he allí una de las cosas más importantes en las que tenemos que ocuparnos. Es construir bien nuestra fe, fundada en la santa palabra de Dios. Ya hubo la historia de la iglesia cristiana donde se desviaron a las fórmulas. Un minuto más y termino. Donde se desviaron a las fórmulas humanas, a las costumbres y tradiciones. Estando ahora en Ginebra, hermano, fui a la Plaza de los Reformadores. Y están allí Calvino, Knox, está allí, hermano, Farel, están allí varios, Zwinglio, Lutero, todos esculpidos allí, en la Plaza de los Reformadores, en Ginebra, Suiza. Y fui allí, hice un vídeo, está en la página web. Hice un vídeo muy sencillo, pero para referirme a aquel tiempo
cuando otra vez la iglesia estaba intentando ser contaminada con personas como Teudas, con gente que dice ser y no son nada. Pero vino, hermano, unos hombres y se dieron cuenta de que tenían que guardar la fe y pusieron 3 fundamentos importantes en la vida de los creyentes de aquel entonces. Por cierto, los que querían ser verdaderos cristianos. Y ¿saben qué? La historia, quiero terminar leyéndosela porque es tan bonita. Me causó tanto impacto porque buscando acerca de esto, encontré, mis queridos hermanos, que el tema no es tan diferente de lo que está sucediendo hoy en día. Hermano, Calvino, uno de los reformadores antiguos, pasó por Ginebra y quiso quedarse unos días allí en Ginebra, y Farel, otro reformador, estos 2 sacerdotes católicos, pero que estaban tan inquietos y necesitados de una transformación, que Farel le pidió a Calvino que por favor se quedara en la ciudad para ayudarle a pastorear. Y él le respondió: no quiero ayudarte a pastorear. Mi cometido por ahora es descansar y ocuparme en la lectura y en la escritura. Dice la historia que Farel le respondió inmediatamente: maldigo tu descanso, porque no puedes quedarte quieto mientras que hay cantidad de personas que se pierden sin Cristo en el corazón. Dice Calvino acerca de esta expresión: aquellas palabras las tomé de parte de Dios. Me llenaron de tal terror que no pude continuar mi viaje ni tener ningún descanso. Por 20 años pastoreé en Ginebra, dice Calvino. Hermanos, ¿saben qué? Es tiempo de que nuestros valores se afirmen, de que lo que aquellos hombres experimentaron diciendo contra las tradiciones y la cultura religiosa de aquel entonces, dijeron: solo la Biblia tiene que presidir nuestra vida. Solo la fe es el elemento vital para que la salvación se dé a lugar en el corazón del ser humano. Y solo por la gracia de Dios. El hombre no tiene que pagar. El hombre no tiene que hacer ningún sacrificio para obtener la salvación eterna. Estos 3 valores, sola fe, sola gracia y sola escritura, fueron las 3 columnas fundamentales de la reforma cristiana, de la reforma protestante, que hasta hoy las disfrutamos. Pero atención, que se siguen levantando hombres como el Teudas, diciendo que son y no son nada, distrayendo, relumbrando y creando tales encandilamientos que los ojos de los cristianos se van detrás. Hermano, la palabra tiene que ser hoy nuestra norma de fe y conducta. La fe en Jesucristo tiene que estar intacta y tenemos que ser llamados a una profunda relación con Dios. La gracia de Dios entre nosotros tiene que presidir nuestro culto. Es Él el que lo hace. Mirar los testimonios de estos jóvenes, mirar los testimonios de los hombres de la iglesia, mirar los testimonios de las mujeres de la iglesia, mirar a los niños cómo están siendo conducidos, mirar lo que Dios puede hacer. No es por ningún hombre, es la gloria de Dios entre nosotros, su presencia, su gracia, su poder, lo que nos lleva a una transformación profunda. Hoy más que nunca es tiempo de volver a los principios, de tener cuidado, hermanos, tener cuidado con lo que oís en las radios, en las televisiones, tener cuidado con lo que leéis, tener cuidado, apegados al Señor más que nunca, cerca de Jesús. Dile al que tienes al lado: cerca de Jesús. Póngase en pie conmigo, por favor. Tómale la mano al que tiene a su lado. No se entretenga. Tómale la mano al que tiene a su lado. Cierre sus ojos conmigo un momento. Cuando leí este versículo acerca de Teudas, que termina diciendo, fueron reducidos a nada, me acordé del pastor que estuvo el domingo pasado.
del hermano Martínez, Esteban Martínez, fundador de esta congregación, junto con otros. Han pasado más de 30 años, hermano. Más de 30 años. ¿Lo vieron con el bigotón? Gracioso, ¿verdad? Un hombre de Dios. En Venezuela no le hubieran tomado como un hombre de Dios, porque el que tiene bigote es el del diablo. Pero aquí nosotros ya cambiamos la religión. Pero ¿saben qué, hermano? Pensar en que cuando la obra de Dios se va perfeccionando y va creciendo. Y no porque ahora estemos nosotros, sino que llegará el día, hermano, en que esto será mayor y mayor. Y llegará a cada rincón de la tierra una semillita de transformación. Pero tenemos que cuidar esa semilla, hermano. Tenemos que cuidar nuestra fe, guardar nuestras formas. Que nadie os estorbe, que nadie os engañe. Que nadie, hermano, pueda señalar que si que la ropa, que si historias, que si el velo, que si la corona, que es... No, hermano. Es tiempo de que nos presida más que nunca la relación con el Señor. La relación con el Señor. Gente como usted que ha salido de la droga, del licor, del maltrato. Gente como estos jóvenes, hermano, que necesitaban ser cambiados y que el Espíritu Santo les ha visitado. Gente como esa va a llevar un evangelio sano. Va a llevar un evangelio digno del Señor Jesucristo. Digno, hermano, de ser predicado a las naciones. No tanto cuento y tantas milongas de teología y de historias y de tradiciones. Fuera con eso. Que Teudas no te engañe diciendo que hay que ser. Aquí mejora el consejo de Juan el Bautista, diciendo: es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Que Él crezca en nosotros. Cierre sus ojos conmigo, por favor. Cierre sus ojos conmigo y repita conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta mañana yo renuncio a todo aquello que estorba mi fe genuina. Renuncio a todo lo que molesta, a toda religión y tradición. Quiero vivir contigo, cerca de ti, apasionado por ti. Quiero que mi vida esté refugiada en tu presencia. Teudas no tiene arte ni parte en mi vida. Mi vida vivirá por la eternidad con mi Señor Jesucristo, por siempre, para siempre, con Él. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Y seguramente que hay alguno aquí que está por primera vez.